obviamente se han dado cuenta que hoy vamos a estar hablando de tres talentosos arquitectos cubanos, que además son muy buenas personas los tres, y queríamos comenzar dando una aproximación a su vida, pero su vida como persona, como niño, porque después vamos a estar ya hablando de su obra como profesional. Y ver que además fueron tres hombres maravillosos que tuvieron una infancia preciosa, que además han sido muy buenos mozos los tres, y queríamos también que apreciaran esas imágenes que a veces cuando los estudiantes son más jóvenes no los conocieron, y por eso nos pareció interesante hacer esta introducción con esos videos que les hemos puesto. Sin más dilación, yo los voy a presentar a cada uno de ellos por orden alfabético, para que no haya problema de por qué uno primero y el otro después. Lo voy a hacer por orden alfabético, y entonces cuando ellos pasen aquí adelante, pues se hará la presentación de la obra de cada uno, y también vamos a poner un video corto de unas pequeñas entrevistas que hicimos antes que ustedes comiencen a dar. Disculpen, no me quedaré. Pero bueno, me imagino que todos me oyeron, porque tengo la mala costumbre de hablar bastante alto realmente, ¿no? Y entonces, bueno, les comentaba que después que cada uno explique su obra, vamos a poner un pequeño video que hicimos también con algunos amigos, profesionales, compañeros de trabajo, colegas, que hablaron sobre la obra de ellos, antes de que realmente le demos la palabra a todo el público, que por supuesto van a tener tiempo para dar sus opiniones, preguntas, de dudas que tengan, en fin. De nuevo les agradezco por estar aquí hoy junto a nosotros, junto a los tres arquitectos que voy a presentar. Y bueno, en primera instancia llamo a Raúl González Romero, por favor, que nació el 17 de septiembre de 1932 en La Habana, se graduó en la Universidad de La Habana en el año 55, es profesor titular de la CUJAE desde 1977, doctor en Ciencias Técnicas desde el 84, profesor consultante desde el 2002 y profesor de mérito desde el 2004, y ha sido autor principal colaborador en más de 50 proyectos ya concluidos. No llegué aquí a la fecha de nacimiento, no sé si. Bueno, perdón, voy a pedir ese cuento que no la dije. No voy a mencionar la semana. Entonces, a Roberto Gotani Follín, por favor, que nació en Venecia, se graduó en 1952 en el Instituto Superior de Arquitectura, hoy Instituto de Urbanismo y Arquitectura de Venecia, fue profesor de diseño de la Facultad de Arquitectura de la CUJAE, ha sido autor principal o colaborador en un gran número de obras de arquitectura, así como escenografías teatrales para el Conjunto Nacional de Danza Contemporánea construido y obras experimentales para espectáculos de danza. Y por último presento al arquitecto Juan Tosca Sotolongo, que nació en Pinar del Río, se graduó en la Universidad de La Habana en el año 1954, fue profesor de diseño de la Escuela de Arquitectura de la UH, obtuvo el grado de doctor en ciencias en 1985 y en el 86 la categoría de investigador titular, ambos otorgados por la Academia de Ciencias de Cuba, creador del sistema constructivo SMART, es miembro del Consejo Técnico Asesor del Ministerio de la Construcción y también ha sido autor principal, participado en más de 50 proyectos que ha realizado. Entonces, bueno, sin más, los dejo en compañía del arquitecto Raúl González Romero, que les presentará su obra. Y entonces ustedes se sientan aquí. Bueno, hice una selección de mi obra, o sea, y en parte, bueno, también incluyo aquí de la arquitectura, o sea, quizás en el caso de una construcción muy pequeña o una vivienda pequeña o algo así, pero es indispensable. Pero indudablemente en la arquitectura hay una participación colectiva de muchos técnicos y muchos trabajadores, muchos inversionistas también, algunos mejores que otros, por supuesto, en todos los casos, no solamente los inversionistas, sino en todos los casos que he mencionado, pero en realidad hay también un trabajo ciertamente colectivo, un grupo de trabajo en las producciones arquitectónicas. Y
Y de hecho, bueno, de esto lo veremos y mencionaré algunas de las obras que veremos ahí. Bueno, esto en realidad no es un trabajo de arquitecto, sino un trabajo de curso con la profesora Cuyal, profesora de nosotros en diseño. Y es el proyecto de aquí de lo presento porque este fue uno de los proyectos premiados y que yo guardo porque trabajamos muy fuerte en este proyecto, que es un conjunto urbano, como se ve ahí en una área, o sea, un conjunto urbano de habitacional que estaba vinculado a una industria, ¿no? Un proyecto que estaba a partir de un programa real. La siguiente, la siguiente. Bueno, ahí fue una perspectiva de ese proyecto de curso, que bueno, lo presenté porque como ustedes ven abajo a la derecha, primera medalla, o sea, que era que trabajé mucho en otro que no me dio ni primera ni segunda medalla, pero bueno, en ese que lo trabajamos fuertemente, tuvimos esa calificación. Bueno, ya aquí ya es un trabajo profesional, o sea, de arquitecto, trabajando con el arquitecto Nicolás Quintana. En paralelo, pues hice el proyecto de esta unidad vecinal que estaba destinada para los trabajadores y pescadores de la península. En realidad esto no se llegó a construir. Hay algunas de las vías que sí se construyeron, pero la unidad vecinal que tenía como objetivo el crear una población de todo el personal que necesita el centro turístico para su funcionamiento, pues se le creaba esta zona como la siguiente. Creo que hay ahí está. También hicimos el proyecto de la vivienda para este personal, que eran viviendas variadas, como se ve aquí, pero en algunos casos, como en el caso este que estamos presentando, que no tiene la cubierta, pero era una vivienda grande, o sea, de tres habitaciones, sala, comedor, y contrapatio, o sea, que era en realidad una vivienda quizás muy por arriba de las posibilidades económicas que se disponían en aquel momento, y de hecho no se construyó esa unidad vecinal. Bueno, esta es la primera obra arquitectónica que hicimos. Salinas y yo, Fernando Salinas, él estaba en el curso, o sea, en la Facultad de Arquitectura, él estaba un año anterior a mí, o sea, él estaba en quinto año y yo estaba en cuarto, pero después él, Salinas, se fue a los Estados Unidos, estuvo trabajando un tiempo en los Estados Unidos, y cuando regresó, prácticamente hicimos una sociedad, Salinas y González Romero, y tuvimos también la ocasión de que a nosotros dos, o sea, dos arquitectos recién graduados, jóvenes, quizás no con cara de negro, sino, bueno, yo me dejé vencer el piloto de parecer un poco mayor, darle un poco más de confianza a los inversionistas, a los propietarios, ¿no? Pero bueno, esta fue la primera casa, o sea, la primera obra de arquitectura importante que hice, es la Casa Jacinta, una maestra que trabajó mucho tiempo en provincia, y entonces con sus ahorros de años, pues quiso hacerse esta casa para ella y su esposo, ¿no? Y seleccionaron este terreno que está en el centro, cerca de Calán y 19 de mayo, nos plantearon el programa, y ya aquí trabajamos a David y yo conjuntamente hicimos esta casa. Por ejemplo, aquí hay algunas cosas interesantes, ¿no?
de que los muros de carga, o sea, es una estructura de muro de carga de bloque, de una losa de hormigón además sin vigas, o sea, la losa fue un tacón solamente sobre los muros de carga, pero como tenía muro de carga de bloque, en este caso que se ve un costado de la casa, pues cambiamos la posición de los bloques, la posición usual de los bloques, los albañiles, lo ponían un bloque sobre otro, pero en el sentido longitudinal, pero nosotros para destacar que no era una pared de carga, sino que era un cerramiento, solamente en este caso un antepecho, pusimos los bloques en sentido vertical. En sentido vertical, el bloque no carga, no es bloque de carga, un bloque de cerramiento, pero no es de carga. Pero tuve la ocasión, o sea, la oportunidad excepcional de trabajar con Salinas con Fernando Salinas unos cuantos años. Aunque Salinas estaba más avanzado que yo en la carrera, estaba un año por arriba de mí, pero él cuando se graduó estuvo un año en los Estados Unidos y entonces en ese año me gradué yo y cuando él regresó nos conocíamos en la Facultad de Arquitectura, de la Escuela de Arquitectura en aquel momento y hicimos una sociedad, Salinas y González Román, y pudimos hacer algunas obras. Y en este caso, bueno, esta familia que era, como decía anteriormente, una maestra que había guardado el dinero durante tiempo, había ahorrado ese dinero para hacerse una casa, tuvo la confianza de que un par de arquitectos jóvenes como nosotros hoy hicieran la obra. En realidad trabajó con nosotros un arquitecto que fue los planos, o sea, hicimos sociedad para poder trabajar, pero fue el que aparece como autor de la obra oficialmente, aunque luego hicimos Salinas. Ya esta es otra obra, ya de 1957, ya estamos graduados, estamos en el Colegio de Arquitectos, y este edificio de apartamentos en el Pedao para una familia que iba a vivir en un piso de esto, pero además los restos de los apartamentos eran rentables, ¿no? Pero era una obra que realmente aquí se ve porque se demolió una casa vieja que estaba en el medio, se ve la obra, pero la obra está en el medio de una manzana, o sea, una obra que muy poca persona conoce. Se entra a través de un pasillo que caminan como 30 metros para llegar a la obra, y una obra que está en el centro de una manzana en el Pedao, que es la siguiente obra, en Galicia, cuando ustedes bueno, esto es un detalle. Se hizo un muro de carga, bloques muro de carga, con pilares de hormigón armado, pero se le quiso dar una expresión a esa utilización y a esa verificación del pilar de hormigón armado con los muros de carga de cierre. Este es un edificio un poco particular, un edificio que nos encargó el propietario de la casa. Detrás de toda esa fachada hay una casa antigua de puntales altos, de 2 plantas, pero y el propietario tenía, como se ve en la foto, tenía un espacio entre la obra de la calzada y la novia de esa mañana. Pero quería construir la planta alta. Y prácticamente lo que hicimos nosotros construir la planta alta, apartamentos para alquilar. Hay una entrada por el frente y hay una entrada lateral. Hay como 4 apartamentos en la planta alta. Pero le dimos esa expresión por la importancia que tiene ese lugar, ¿no? O sea, la calzada de Ullano y Teresa Blanco, la siguiente. Bueno, aquí tenemos la casa del tío de Fernando, Juan Salinas, en la calle 60, una casa que se hizo muy simple, había un presupuesto, como en la mayor parte de los casos, un presupuesto muy recortado, muy... ¿Esa estaba al río? Es la casa del río. No, esta no es la casa del río, no, esa está en 60, la casa del río, es la casa Miguel. Esta es la casa de un río de Salinas en la calle 60.
porque era el propietario. El propietario Juan Salinas es un tío de Salinas. Era un tío de Salinas. Entonces, sí, era un tío, era arquitecto, era un tío de Salinas. Y entonces, precisamente por ser tío, y como iba a hacer la casa, entonces, vamos a salir, pero yo voy a hacer de Salinas, entonces lo hicimos a la sociedad, hicimos esta casa. Era una casa que en realidad salió con un presupuesto bastante limitado, pero que quisimos darle un interés especial, no simplemente una losa sobre un muro de carga. Entonces, por ejemplo, buscamos una forma de la evacuación del agua fluvial a través, aunque hay un gotero ahí, hay un gotero a todos los lados, pero bueno, para darle, inclusive, bueno, aquí no se ve en esta foto, pero con el sol, esos cilindros dan una infección de sitio ahí de soleado. Y aquí en los muros de ladrillo, buscamos también darle una junta grande, de tal manera, una junta profunda, para lograr la sensación esta que se ve ahí, que es como un elemento, un trazado horizontal, apoyando la horizontalidad de la casa, que era de una sola planta. Bueno, esta casa tiene una historia, esta casa tiene su historia. Esta casa tiene su historia. Es la casa de Higinio Miguel, que también se conoce, que está como Casa del Río, en alguna publicación, Casa del Río lo llaman. Pero lo interesante que tiene es que el propietario de esta casa fue un compañero mío de bachillerato. Y recuerdo que en el último año de bachillerato, en el 5º año, entonces, como éramos muy amigos, él inclusive, pero cosas simpáticas, él inclusive quería que yo me incorporara, él estaba casado, se casó en esa etapa, ¿no? Pero quería que una prima que tenía, me la presentaba y eso, me dio una fiesta, porque él quería que yo también le dara dentro de la familia. Esto es una cosa un poco difícil, así cuando se planea, ¿no? Las cosas tan espontáneamente, pero de todas maneras sí pasamos buen rato con él, con la sobrina, y todo eso, sin iglesia. El hecho era cuando teníamos que cambiarle gasolina al carro. Bueno, pero bueno, esta casa, me quisiera decir una historia. El Higinio Miguel fue compañero mío de curso. Y él, cuando nos graduamos, le dijo, ¿por qué tengo que estudiar? Yo le dije, cuando graduamos de bachillerato, yo le dije, bueno, voy a estudiar arquitectura porque es lo que me interesa. Yo siempre, desde joven, así desde niño, me gustaba lo bueno, eso de arquitecto y juegos que uno armaba, estructura y armaba, y yo había otros de bloques, que uno con los bloques también armaba espacio, armaba cosas, me gustaba y tuve también la oportunidad, que yo te lo había mencionado anteriormente, de que en los alrededores de la casa en que yo vivía, en los años 40, se empezaron a construir edificios. Entonces yo, desde mi vivienda, que es en un segundo piso, pues había cómo esa vivienda, cómo esos edificios de vivienda se iban. Y todo eso me llevó a decidirme por la arquitectura, y por eso estudié arquitectura. En realidad mi familia quería que yo estudiara medicina, porque tenía tíos médicos, un hermano mío que estaba estudiando medicina, además tenían una familia que eran accionistas de una clínica en la calzada, cerca de la calzada de Villanova, en la Víbora, y querían que yo estudiara medicina. Yo dije, no, medicina no, yo voy a estudiar arquitectura, que es lo que y él, bueno, y Higinio fue compañero mío de curso. Y cuando nos despedimos, cuando él me dijo, bueno, ¿qué tú vas a estudiar? Yo le dije, yo voy a estudiar arquitectura. Y él me dijo, no, yo voy a estudiar medicina. Y me dijo, oye, pero si tú vas a estudiar arquitectura, cuando yo me vaya a hacer una casa, yo te voy a llamarte. Pero pasaron los años, y como se dice, pasó un año sobre el mar,
Y resulta que un día, estando Salinas y yo en nuestro estudio, teníamos un pequeño apartamentico en el verano, que utilizábamos como oficina, claro, como oficina. Entonces, en ese apartamentico teníamos una oficina y tocaban a la puerta. Y entonces, dada la casualidad en que yo estaba, pues teníamos también un dibujante que muchas veces que se le quedaba en la oficina, pero yo hago y veo Virginia. Y yo veo Virginia, ¿qué tú haces por aquí? Y me dice, ¿tú no te das cuenta? Que habían pasado unos cuantos años, que yo te dije que cuando me fuera a hacer una casa, te iba a venir a buscar. Y entonces ahí empezó el trabajo Salinas y yo, trabajando para Virginia. Y tenemos la casa que actualmente todo el mundo dice la casa del río. Y un ladrillo, teníamos un maestro de obra, porque Salinas trabajaba con Arroyo y Menéndez. Y Arroyo y Menéndez teníamos maestros de obra de primera línea. Y entonces logramos que mucho de eso, el maestro de obra, por supuesto, había que pagar bien, pero siempre como éramos jóvenes, teníamos alguna facilidad de pago. Y con estos trabajadores que eran excelentes, excelentes también, hoy hicimos esta casa y otra más. Bueno, esto es un proyecto que se quedó a nivel de proyecto, porque el inversionista ahí vimos el problema de la vivienda. Entonces, un edificio que se quedó el proyecto en la calle Línea, en una esquina de la calle Línea que está entre Línea y una calle que la cruza, pero formando un ángulo, un terreno que prácticamente era triangular, ¿no? Teníamos bien adelante, la próxima. Bueno, ya en la revolución, aquí empezamos a trabajar después del año 59. En el año 59 empezamos a trabajar, salir yo por distintas vías, pero en vivienda. Y Pastorita era la que estaba al frente de la vivienda aquí en Habana del Este. Ahí la vemos a Pastorita explicando precisamente el proyecto que hicimos Salinas y yo, y por supuesto con una serie de compañeros que ahí aparecen también en primera línea, que eran proyectistas, que eran estudiantes de arquitectura, pero el proyecto que hicimos para el centro de la nueva ciudad de La Habana del Este. Es un proyecto bastante ambicioso. En definitiva no se pudo lograr el principal que nosotros hemos planteado, llevar en ese momento, con un problema de imagen, ¿no? Llevar el palacio presidencial, el palacio presidencial que existía, el que fuera asaltado, o sea, lo de muchos mártires ahí en el asalto al palacio. Querían un palacio presidencial, se quería, pero lo pusimos nosotros, un palacio presidencial, pero fuera del esquema de la ciudad tradicional, sino ya como parte de la nueva vida, ¿verdad? A principio de la revolución, repito, y que expresar el nuevo espíritu de la sociedad cubana, y entre ellos, por supuesto, nosotros los arquitectos. Hicimos este proyecto que era muy ambicioso. En definitiva, solamente se construyeron algunos de los edificios de apartamentos de baja altura, no los edificios altos que estaban asignados en el plan nuestro. Y aquí veremos bueno, la Torreta lo había hecho explicando ese proyecto en una reunión que se dio, que se pasó por televisión, todos salimos de televisión. Yo creo que la primera vez que salimos de televisión con la Torreta. Bueno, a partir de eso, bueno, yo empecé a trabajar en el Ministerio de la Construcción. El Ministerio de la Construcción de nueva creación empezó a aglutinar todos los grupos de proyectos que estaban en distintas oficinas de la ciudad, oficinas oficiales, inclusive de arquitectos del ayuntamiento, en distintos lugares, y empezamos a trabajar en el Ministerio de la Construcción. Y el primer proyecto que nos encargaron, porque nos encargaron ahí, aquí estábamos trabajando cada uno por su, o sea, Salinas por su lado y yo por mi lado, fue la ampliación del Ministerio de la Construcción. El bloque ese que ustedes ven, el primer plan, es una representación, no creo que es exactamente igual, porque las proporciones están un poco
pero del actual edificio, o sea que se construyó como antes de Cabar Roca, se construyó para el Banfa y para el Banco de Fomento, pero cuando triunfa la revolución, pues entonces el edificio lo dedicaron, se dedicó al Ministerio de la Construcción. Aquí ya Osmani participó en todo esto y en realidad se planteaba un crecimiento del Ministerio de la Construcción que dio base al proyecto que hicimos, que es esa torre que se complicaba, inclusive en el primer plan se ve que hay una comunicación del edificio existente que existe ahora, la inclusión de trabajo de ahora, ¿no? Como se había rebelión con otros compañeros, pero bueno, a la entrada se hacía una entrada que es un vestíbulo grande, esa placa horizontal que se ve en la planta baja, era un vestíbulo, ven la entrada de auto, o sea, ahí estaba la entrada y se podía ir al edificio nuevo con esa torre de ascensores para comunicar todos los pisos y al edificio existente que ya tenía su bloque de ascensores. Fue un proyecto que tuvo mucha aceptación por el gobierno, pero hubo poco dinero que no se pudo hacer. El ministerio entonces tomó algunos edificios, algunas áreas que se iban precisamente por el éxodo de muchas oficinas y iban quedando libres en lugar de construirse en un edificio nuevo, pero prácticamente se ubicaron muchas direcciones del ministerio de distintos edificios. Bueno, aquí es un proyecto que también lo hicimos. Bueno, ya aquí empezamos a trabajar Salinas por una parte, tuvo la gente, y yo el Ministerio de la Vivienda, pero mi cultura fue después. Primero Salinas trabajó en vivienda y en vivienda hizo algunos proyectos interesantes como los que hay en el Cambrai, la vivienda esa del Cambrai, que bueno, estamos viendo ahora mi obra. Y como uno de los proyectos que se me encargaron en aquel momento fue el proyecto del Ministerio de la Fuerza Aérea Revolucionaria. Para ello se planteó que este edificio debía estar en la Plaza de la Revolución e hicimos un estudio que se ve en la imagen anterior. Ahí tuvimos en cuenta el cerrar ese espacio de la plaza que ya estaba delimitado por el Tribunal de Cuentas, que aquí fue y el Instituto de la Reforma Agraria, era este edificio alto, pero que después lo tomó el MINFAR, y bueno, el Tribunal de Cuentas no se hizo. Y este fue el edificio que proyecté con un equipo de trabajo, aparte de Salinas, que tenía otro encargo para ese edificio. Bueno, participamos también en muchos concursos. Nosotros el concurso y los concursos en realidad es una posibilidad tremenda para el desarrollo de la arquitectura y para el desarrollo de los arquitectos jóvenes. Aquí nosotros jóvenes, pues se presentó este concurso, un concurso internacional para el Eurocursal, para España, y hicimos esta propuesta de proyecto que bueno, aquí participó internacionalmente, hubo mucha participación. Hubo un proyecto que ganó, que ahora no recuerdo el nombre de los arquitectos españoles que ganaron el proyecto, pero el nuestro estuvo hasta en la última vuelta de las revisiones del proyecto. Este proyecto que presentamos, Salinas, se mantuvo hasta la última ronda de análisis del edificio y se le dio a este otro proyecto, que es un proyecto más simple que este, pero que también tiene lo estuve buscando para ver si lo encontré, lo debo tener en alguna foto vieja. Los años 70, trabajando en el Ministerio de la Construcción, se me encargó el edificio de la Embajada de Cuba en Madrid. Este edificio, tuvimos que analizar esta situación porque inclusive se produjo en aquel momento hasta una situación política
en Madrid en aquel momento había muchos latinoamericanos, ¿cómo se llama? Que habían salido de sus países, argentinos y de otros países también, por las situaciones de esos países de América Latina, y se habían ido a España. Y en este proyecto, bueno, precisamente un arquitecto argentino, pero que estaba trabajando en la oficina de un español que fue el que yo trabajé con ese español, con efecto de todo el aspecto legal. Esta obra, una obra hecha en el. Bueno, en la Embajada de Cuba, Madrid, que sigue tal como está, la proyectamos como un edificio de oficina, porque inclusive habían sobre todo muchos exiliados, sobre todo los argentinos, que tienen muchos argumentos. Me decían, pero ¿cómo tú que eres un cubano, que eres de la Cuba de Fidel? ¿Por qué están los cubanos haciendo una embajada en Madrid, con el dictador que tenemos aquí, que era Franco todavía? Yo le dije, mira, le contesté con algo que había planteado Fidel en esa etapa, más o menos, porque hubo muchos cuestionamientos con la relación de Cuba y España, y Madrid, por el franquismo, y Fidel planteó una cosa que después, por supuesto, la tomé yo y se la repetía a todos los que nos planteaban eso, que el único país que en aquel momento, en la caída del socialismo, el único país que ayudó a Cuba a mantenerse fue España. Y eso lo planteó Fidel en un discurso de esa etapa, que yo precisamente tenía guardado y que utilicé cuando, bueno, argentinos que estaban exiliados allá y otro personaje, pues, comentaban, ¿no? Decían, ¿cómo Cuba una embajada? Y en el Paseo de La Habana, en la calle donde está el Paseo de La Habana, que lo escogimos directamente nosotros como compañeros de la embajada, decían, ¿cómo Cuba una embajada en España? Con Franco lo tenemos aquí. Yo le decía, mire, con todo eso, y con Franco ahí, el único país que no le, lo había dicho Fidel, el único país que no le dio la espalda a Cuba fue España. Por las razones que sea, pero fue España. Ya. Bueno, esto es un concurso en el centro de Viena, el Euro Crisal, que este es un proyecto que hicimos, que presentamos. No ganamos el premio lo ganó otro proyecto más sencillo, pero tuvimos una satisfacción que fue uno de los proyectos que fue hasta la última vuelta. Hasta el último momento, o sea, hasta el último máximo, eso nos contaron después algunos de los compañeros que habían participado ¿cómo se llama? En los tribunales, en el concurso. Y bueno, ya después de eso, bueno, esta es una vista del acceso, ahora que se ve el 72-75, que fue encargada para la misión económica de la Unión Soviética en Cuba. Pero ya después la Unión Soviética y la misión, todo eso pasó y ahora es cubarse, ahora tiene que ser cubarse. Bueno, en el boom que hubo con la construcción de hoteles a partir de los años 70, tuve la oportunidad de diseñar este hotel con un equipo. No quiero mencionar a todo el peruano, con un equipo, por supuesto, porque es un equipo que había arquitectos más jóvenes, ingenieros, dibujantes, etc. Pero fue un hotel que hicimos en Costa Azul, que estuve recientemente allí y se mantiene, pues, el mantenimiento que le dan es increíble. Y por supuesto las obras, las franjas verdes, allí estaban inicialmente, ¿no? Ahora todo eso es verde, el patio interior es todo verde. Y lo planteamos como dos bloques, un bloque que es este que está aquí en primera línea, que es el bloque habitacional, y el bloque de servicio, que es el otro que se ve en el otro. La entrada, acceso, vestíbulo, restaurante, etc. en el otro. Este es un concurso que se planteó para un edificio de Enredado, y que en primera
A y Primera, cerca, o sea, mirando hacia el malecón. Y entonces participamos en este concurso, que fue el proyecto que hicimos, fue con un equipo por la sirena, la respectiva. Y el Hotel Coiba es un proyecto español y empezó precisamente con un financiamiento español, pero en el momento en que empieza a cuestionarse el tema político de Cuba y todas estas cosas internacionalmente, pues los españoles se vieron obligados porque esto estaba financiado inicialmente por España, un banco de Madrid, cerraron los créditos. Y los españoles que habían sido el intermediario entre los bancos españoles y la parte cubana, esto ya fue un trabajo que se me asignó por el Ministerio de la Construcción, pues los españoles venían y me hablaban, me decían, oye, hazme como Mani, en aquel momento, miembro del grupo jurídico, el ministro, etc. Me decía, hazme como Mani para ver si nos coinciden, podemos reunir el dinero. Los bancos no tienen, a los propios españoles, bancos españoles, le negaron el crédito para poder rescatar el Estado. Y entonces, una noche, recuerdo a las 2 de la noche que él iba a realizar la obra, cómo estaba, que estaba más o menos detenido precisamente por eso. Y él se tomó la decisión que el hotel se terminaba con crédito cubano, o sea, con el respaldo económico de Cuba, que había que terminar el hotel. Y ahí nos metimos 2 años, mañana, tarde y noche, y muchas veces aparecía a revisar la obra a las 12 de la noche. Se revisaba y que no estaba, yo estaba, aunque estaba medio dormido, bueno, se nos asignó después como premio, haber terminado el proyecto. El premio fue que nos dieron otro proyecto después de 2 años. Pero lo disfrutamos, porque como arquitectos lo disfrutamos por tener obras, ¿no? Tener que estar sentado haciendo y dormido, y no estar en una obra que está construyendo. Pero bueno, ahí salió que lo terminaba. El terminaba que tenemos aquí a la coautora sentada por atrás en silencio, que es mi compañera Estrella Puente Co, que por supuesto aquí nos dio la mano, el brazo, el hombro, la cabeza, todo. En este hotel tenía una limitación en altura por el aeropuerto militar, o sea, no podíamos ir a una altura mayor, y la solución que decidimos fue el hacer un proyecto horizontal, o sea, con toda la facilidad, con todas las características, lo que siempre creíamos. ¿Qué hemos entendido ya? Bueno, otro proyecto, rápido, el proyecto que hicimos en el 2008, que hicimos para Vietnam, ahí se ve la planta del hotel ya, la siguiente, un corte sobre el mar. En Vietnam estuvimos trabajando un tiempo ahí, hicimos este proyecto, no sé cómo. Esta es la imagen del proyecto que ven, que es un lago, un mar interior, y ahí tenemos. Puede poner a ejecutar los dineros a poner ahora les digo por qué. Yo quería explicar cuando me hablaron de este encuentro de los 3 arquitectos en la casa de la Terra Verde, todo
Entonces, lo que me preocupó desde el principio, los 20 minutos, yo hace 5 días cumplí 52 años aquí en Cuba. Entonces son muchos años, yo tengo antes también, pero yo he dicho muchas veces que como arquitecto mi actividad empieza prácticamente en Cuba. Por eso que hablo de mí, porque antes yo trabajé en oficina de otro arquitecto y fue aquí, por la escuela de arte, que yo tuve a mi completa responsabilidad en un proyecto. Le digo esto porque yo decía, ¿cómo hago yo para resumir todo en 20 minutos? Entonces, bueno, el criterio que yo seguí fue el de, en vez de enseñar todos los proyectos que yo había hecho, y de cada proyecto, planta, elevación, fachada, etcétera, etcétera, es una cosa muy larga que hay mucha gente que no entiende ese tipo de lenguaje y que se aburre muchísimo y que al final a lo mejor no han entendido exactamente los criterios que yo he tenido en cada proyecto, qué es lo que he buscado en cada proyecto y por eso observo otra cosa. Yo de toda la cosa que había hecho, yo escogí 5, digamos, o 4, no me acuerdo. Y de cada obra, en vez de enseñar todo, yo escogí alguna foto representativa que podía en cierto sentido representar el total. Aparte de eso, yo le añadí una frase que son como una clave, una llave para poder entrar en ese mundo y si alguien quiere profundizar, le puede ofrecer. Claro, esto lo había pensado en otro momento que después no se hizo para la conferencia, esta cosa, que yo voy a pasar por aquí, se pusiera, digamos, en un pasillo, en un gran formato, y que todo el mundo pudiera, independientemente de mí, ya yo estaba, de poderlo ver, profundizar y leer. Esto acompañado por la voz mía de una intervención que hice, de manera que esto estaba complementado con eso y podía completar la experiencia mía frente a ustedes. Bien, falta esa segunda parte, pero bueno, yo les quiero explicar por qué yo adopté ese sistema. Pocas obras, poca foto, pero representativa, y no pretendo explicar el proyecto, pero intento sí entrar en el espíritu del proyecto, los motivos que me han llevado a este tipo de proyecto, este tipo de solución. Es decir, ver el proyecto como la solución a un problema en que yo busco encontrar la solución mejor, óptima, ¿no? Bueno, óptima es decir demasiado, la mejor solución. Por eso que ustedes ven una foto de los pasillos, calles, de los techos, de los patios, y una frase que se imagina que son frases clave para poder entrar en todo el proyecto. Yo el tiempo que tengo, que no es mucho, no, me parece estar con una pistola aquí que me están apuntando, entonces, quiero decir que yo estuve, no voy a hacer más resumen, después ese resumen fotográfico que ustedes me llevan como 4 meses, 4 años, 5, 15, de manera que todo el mundo pudo ver que yo tuve 15. Pero yo quería decir que los 25 años que yo pasé en Venecia, efectivamente, Venecia la malcrió. Venecia la malcrió en el sentido que yo caminaba despreocupado y por aquí tenía un palacio, por
aquí un Sansovino, etcétera, etcétera. Entraba a una iglesia, tenía Carpaccio, tenía Tintoretto, etcétera, etcétera. Eso es más creando uno. Y todo a la vista y todo en posibilidad de usufructo de quien quisiera. Bien, esa atmósfera muy, digo, me malcrió y yo sentí después la necesidad de una ruptura. Yo había hecho una primera ruptura a los 15 años cuando pasé al liceo, sería el pre artístico, y ya cansado de todo, del latín, el griego, la filosofía, etc. Y además en un instituto, en una escuela muy conservadora y muy cerrada. Yo necesitaba una ruptura, a 15 años empecé a funcionar con mi cabeza y pasé por el pre-artístico. El pre-artístico, que quiere decir que yo me di mucho gusto pintando, haciendo escultura, estaba metido ese pre-artístico dentro de la Academia de Bellas Artes. Y entonces tenía contacto de escultores famosos, como Arturo Martini, que usted no lo conoce, o Alberto Viani, que fue muy importante para mí. De paso, quiero decir que en el pre, yo tuve a Alberto Viani como persona fundamental de mi formación. En la Facultad de Arquitectura, como muchos saben, en Carlos Carpa, para el cual yo tengo una adoración, y después de haber graduado con Rogers, que también fue muy importante para mi formación como arquitecto. Eso de paso. Entonces, bien, primera ruptura a los 15 años. Después, una vez graduado, independencia económica me permitía ya poder hacer lo que me daba la gana. Y fui a Milán. Después de Milán se me presentó una oportunidad para ir a Venezuela, para acá y Venezuela, y después llegué a Cuba, como decía, hace 52 años. Llegado a Cuba, en todo estos pases, yo me sentí como que no era una cosa definitiva. Pero llegado a Cuba, lo hice como, yo no soy tan extrovertido, como Oscar de León, que llegó al aeropuerto, besó la tierra con su idea. Pero no sé, en cierto sentido, sí, internamente yo besé la tierra y digo, aquí llegué, esto es donde yo pensaba venir. No tanto como dice la gente por la cubana, cuando sí, me ha ayudado mucho para todos estos años, todo lo que me pasó en todos los años. Soy eternamente agradecido. Yo tengo tres generaciones, tengo, perdón, esto está bien. Tengo 3 generaciones por las cuales no me pueden hablar más de la cubana, que mi mujer, que es María, que hoy no puedo estar aquí, Sandra, y mi nieta también. Así que tengo 3 generaciones, por lo cual a mí que no me hablen más de la cubana. De todas formas, yo quería decir, eso de la ruptura es una cosa fundamental. Cuando me preguntan por qué yo vine a Cuba, el contraste entre Italia, Cuba, etc., bien, eso es un problema simplemente de un contexto diferente. Es decir, cuando uno como arquitecto hace un proyecto, siempre tiene que partir del contexto. Por lo tanto, yo naturalmente entiendo no solamente la parte física, arquitectónica, etc., que un arquitecto tiene que insertarse, pero también todo, ¿no? Los materiales, la economía, el clima, los paisajes, la tradición, la idiosincrasia, la cultura. Analizar todo esto lo más profundamente posible y más ampliamente posible. Para poder insertarse, entonces no hay problema, al contrario, el cambio a mí me favorece la imaginación, me favorece la creatividad. Si tuviera que hacer un proyecto en el mismo lugar 10 veces, me encontraría dificultades.
visita, pero sí, ¿verdad? Una vez aquí, una vez en una isla en otro país, en otro lugar, completamente diferente. Eso me ayuda creativamente. Por lo cual, yo no fue ningún trauma venir aquí, solamente, bueno, empecé los primeros meses a profundizar el lugar donde había caído, Cuba, por una serie de razones, y empecé, como ustedes saben, yo no voy a hacer todo el resto, no hay tiempo para eso, empecé con la Escuela de Arte. La Escuela de Arte yo lo considero la ópera prima, exactamente por lo que decía antes, que fue toda mi responsabilidad, y todo lo bueno y lo malo, es todo mérito o culpa mía. Y el problema de la Escuela de Arte es un proyecto interesante porque nosotros trabajamos en condiciones muy particulares, muy especiales, muy irrepetibles, porque primero el country club con todo el campo de golf, quiere decir un panorama súper muy especial, muy privilegiado, y después nosotros pudimos hacer el proyecto que queríamos, nosotros escogimos el lugar que queríamos, no teníamos comisiones que nos censuraran, comisiones estas que muchas veces son mediocres y que no entienden lo que tú quieres decir, que vengan a estarse, te quitan toda la posibilidad de desarrollo. Entonces nosotros trabajamos en esas condiciones autónomas, no todo era así, no podíamos importar, teníamos limitaciones de material, etc. Pero, otra cosa importante que influyó bastante en la interrupción de la obra no terminada, no teníamos limitaciones de dinero. Entonces, en aquel momento se pensaba que era suficiente decirle, el campo de golf, el viejo country club para una ciudad del arte, favorecer la cultura y el arte en particular. En esos primeros años, que todavía hay muchos problemas fundamentales no estaban resueltos, era una idea formidable y el dinero venía en segundo plano. Cosa que después de un buen tiempo se vio que no es así. Ahora estamos confrontando una fuerte crisis exactamente con el dinero. Y que no hay, que lo que era el dinero posible en los años 60, ahora son millones que tú no tienes. Bien, eso es otra polémica que no quiero entrar. El hecho es que en el 65 se interrumpió por esta... La historia de hacer para entender un poco el espíritu. Yo me analizo el teatro, que significa el teatro, la validez del teatro que nació muchos años de nuestra era y todavía es válido, que los actores más prestigiados no aceptan a veces televisión y cine, pero sí teatro. Hay muchos actores también aquí en Cuba muy buenos que la gente no conoce porque hacen exclusivamente teatro y el público es bastante reducido en ese sentido, no porque no se le dé posibilidad, pero porque no es tan popular como una película. Entonces, yo estudié que estudiamos teatro, entonces el teatro es un producto de equipo, hay el escenógrafo, hay el técnico de luces, de sonido, el visualista, el maquillista, etc., aparte de los actores y directores. Es decir, es una cosa de grupo, por lo cual yo rodeé el teatro con una serie de sectores y cada sector tenía una de estas especialidades. En la parte externa tenía la sala teórica, la parte interior los talleres que comunicaban directamente con el escenario. Bien, eso era el enfoque. Digo esto de la pequeña comunidad, porque también la pequeña comunidad, la ciudad medieval, puede tener toda una serie de actividades que son propias de una comunidad, de una ciudad, y después todo confluye, todo depende del castillo, del rey, del príncipe, lo que era, y en este caso toda esta actividad depende o confluye o termina en el teatro. Por eso que la
la forma que yo hice, inclusive los pasillos, adquirieron ese sentido de calle. Como ustedes ven aquí, yo les quiero decir entre paréntesis, cuando se digo muchas veces, que la escuela mía está terminada al 30%, con lo cual yo tengo que hablar bastante cuando llego a alguien y digo que espero que llegue el día en que yo lo dejo a la entrada, lo espero a la salida y me cuentan ellos para que la arquitectura hable por sí sola. Y no tengo que decir nada y si la arquitectura es válida, espero que hable por sí sola de verdad. No sé si yo llegaré a ver ese momento muy afortunado. Entonces, no es una nostalgia para Venecia, para Italia, para la ciudad medieval que me llevó a esta obra. Es el tema mismo que me llevó a esto. Yo quiero decirle otra cosa, que el empleo de la obra fue un problema de la deficiencia de materiales, el hormigón era conflictivo, el acero era conflictivo, la madera del encofrado era conflictivo, y la obra catalana resolvía todos esos problemas solamente con la arcilla. Aquí además hay, sí, yo creo que aquí se refleja mucho en este proyecto el momento en que nosotros vivíamos del todo posible, el momento de la euforia, del entusiasmo, del optimismo que caracterizaba, y de esta confianza también en uno mismo, porque quiero decir, la responsabilidad de un proyecto de esa envergadura, en que a muy poca gente podía explicarme en qué consistía la facultad de teatro. Entonces, yo me hago todavía, pero después yo hablé con mucha gente, actores, directores, técnicos, y logré concientizar el problema de esta facultad, y pienso que responde de una serie de cosas bastante claras con respecto a la arquitectura de teatro, a la facultad de teatro. Ahora, cuando la facultad se interrumpe por mí, se habló mucho de la influencia soviética, pero bueno, indirectamente, muy indirectamente, para mí fue un problema económico, por esa libertad de gastar todo lo que uno quería. En cierto punto se vio que la escuela era por arriba de la posibilidad real económica de Cuba, se interrumpió. Se volvió a ella en el 2000, y en el 2000, naturalmente, la condición era cambiada completamente. Sea la condición económica, que los materiales, que, bueno, yo como persona, usted me vio, como persona, como arquitecto, también había pasado por toda una serie de otros proyectos. Y, es decir, había esa condición de las cuales parte de los proyectos, que nosotros, qué materiales, qué clima, qué economía, la forma de hacer teatro, quiero decir, todas esas condiciones sobre las cuales uno construye su proyecto, hayan cambiado. Mi proyecto no podía ser el mismo. Como decía Heráclito, cantaré los sotamos que todo fluye como un río. Es decir, que Heráclito era el filósofo del cambio, de la evolución. Y yo, algo muy consciente, y inclusive este cambio, esta evolución, me alimentó, me creó nuevos alicientes y nueva idea, que partiendo siempre del proyecto existente, de ese 30%, pero me llevaba a plantear un proyecto completamente diferente. Ese proyecto se quedó hasta ahora el proyecto, y espero que llegue el día que yo pueda concretizarlo en obra. Entonces, bien, ese tipo de cosas, otro. Yo planteo la cosa general y después una en particular, que es eso que tú plazaste primero, Por eso creía, la primera. Ajá, esta. Claro, eso es un detalle que caracteriza esa parte, ¿no? Como digo, eso es la tercera parte.
Esos pasillos que se vuelven calle, yo todavía me pregunto si salió calle, este sentido de calle, independientemente de mí, o si no, si salió consciente que era una comunidad que tenía que ser un sentido de calle, más que un pasillo de un edificio normal. Bien, eso no tiene nada que ver, pero a veces mirando esto me digo, yo era consciente, lo hice conscientemente o salió indirectamente al seguir como el grupo. Pasamos a la segunda hora, a 2 años de interrumpir, en el 67, a 2 años de interrumpir la escuela de arte, me dan el encargo de hacer el proyecto del puesto de mando nacional de agricultura, que era prácticamente el Ministerio de Agricultura, a 40 kilómetros de aquí, Menocado, un pueblecito yendo a Baraguá. Es una loma llena de barabú y bastante salvaje. Se podía ver desde esa loma de dos formas catalana. Y digo que era un tema completo, el lugar era completamente diferente. ¿Por qué digo marabú, loma, etcétera? Un pueblecito, porque no tenía nada que ver con el campo de golf de ese claro súper exclusivo. Entonces, después la construcción era con naves prefabricadas y en medio del campo. Entonces, toda una serie de razones que me llevaron a la construcción esta, en parte fundido en obra, hormigón bruto, y en parte con naves prefabricadas que yo transformé, etcétera, etcétera. Pero además había una gran incertidumbre por parte del inversionista. En este caso, el Ministerio de Agricultura, el ministro de Agricultura, que dice, hazme esto, y pon 3 o 4 naves por ahí. Yo 3 o 4 naves para cuánta gente, para hacer qué. Es decir, incertidumbre completa. Entonces yo escogí una disposición a peine que permitía la ampliación en horizontal, que venía en los dos sentidos, y hice, como le digo yo, porque como ciertas soluciones nacen exactamente de determinadas circunstancias. Hice, por ejemplo, en esta nave que yo transformé en la ventana y todo, pero hice una ventana corrida afuera, que porque no sabía que cuántos locales quería dividirlo ni nada de eso. La ventana corrida para la iluminación natural y una ventana y una iluminación corrida también artificial. Los muebles eran, y ve que usé muebles de módulo de 90 centímetros a partir del ancho de una puerta que se podían agregar y servían para guardar cosas, para eran paredes que se usaban y que se podían trasladar. Es decir, hay muchas soluciones que hacen de determinadas circunstancias. Este proyecto también fue interrumpido por otras razones, después se transformó en Dirección Provincial de la Agricultura y luego para los enfermos del SIDA, ahora es una unidad militar. De hecho que muchos compañeros míos, amigos, estudiantes quisieran ver este dichoso puesto de mando y a mí me gustaría mucho llevarlo, yo mismo ir, no sé si ahora o con la unidad militar me vuelvo todo pintado de camuflaje, no sé. De todas formas, yo quiero hacer gestiones para ver si puedo ir a ver este proyecto. Eso, aquí ustedes ven todos los pasillos, que también toda esta nave, puesto en una loma, me parecía como los dibujitos de los niños, la lomita y la casita, así. Entonces yo puse todo dentro, unos pasillos que le dieron mucha fuerza y que le dieron, que ven en parte en esta aquí, de manera que la planta a peine, que podía ser vista o bastante esquemática, en realidad es muy rica y muy llena de sorpresas. Es decir, es un proyecto que hay que verlo, no se puede verlo, imaginarlo en la planta o en la fotografía.
Este en particular es la nave de la planta eléctrica, con necesidad de ventilación, etc. La escalera tiene mucha importancia porque digo, todo el recorrido en una loma. Yo estoy metido dentro de una especie de canales y creo que es muy interesante, bueno, no está ni decirlo, y me parece que, y espero que de alguna forma, después de tanta vicisitud, se pueda terminar de alguna manera. Otra música de Schubert aquí también, de conclusión. Bien, entonces, esto de la escenografía, bien, todo el mundo sabe que mi mujer es la bailarina de danza contemporánea de Cuba o de profesora, que tiene que ver con esto. Y yo, aparte que me interesaba del teatro, también tenía una motivación más para interesarme también de danza, particularmente de danza contemporánea. Y entonces un día a Rosario Cárdenas se me acerca para preguntarme si quería hacer una escenografía para ella. Y bueno, a mí que todas las novedades, sobre todo creativas, me entusiasman y le digo que sí. Pero naturalmente tuve que replantearme el problema, el espacio arquitectónico no era espacio teatral. Ver cuáles son las especificidades del espacio teatral, cómo se caracteriza, ver las especificidades de danza contemporánea. Danza contemporánea tiene un lenguaje como el teatro, tiene un lenguaje subverido. Tú no puedes decir bailando que linda noche de luna. Tú tienes que expresarte con el movimiento, pero con respecto a la arquitectura, tú no tienes que contar como el sol del tren. Me queda 5 minutos, me parece correcto. Bueno, pero no es que me descontaste lo que se pasó. Soy yo que establezco las luces, no tengo problemas de ventilación, no tengo problemas uno lo uso, la arquitectura 24 horas diarias, mañana, tarde y noche, el espectáculo teatral es media hora, 1 hora y media máximo. Estructuralmente tampoco tengo problema de arquitectura porque si yo quiero poner una pirámide al revés, lo puedo hacer perfectamente en escenografía, etc. Entonces, quiere decir que yo profundicé todas estas cosas. Cuando hice esto, Dédalo es el laberinto, quiere decir, yo tenía que crear con 3 paredes, la famosa cuarta pared del público, naturalmente no cerrada, y por lo tanto mucho más difícil dar el sentido del encierre, de la angustia, de no encontrar la salida, etc. Y creo que lo logré bastante. Yo me acordé de toda la experiencia expresionista, del plano inclinado, que crea ese sentido bastante de angustia. Y además trabajé mucho con las luces, la dirección de las luces, porque es lógico que si yo tenía un laberinto y arriba, si yo pongo una luz que me crea grandes sombras, que me enfatiza todo lo vericueto que se produce, y además estas luces son luces azul o verde o de un tipo fría, es lo único que yo acentúo el dramatismo. Si yo pongo una luz cenital, desvirtúo en un cierto sentido el laberinto, la luz del laberinto. Si pongo una luz amarilla o roja, etc., completa. Ellos tenían escenas más angustiosas, más alegres, y jugando con eso, con la escenografía, con las luces y con todo lo demás que tenía a disposición, tuve una experiencia que para mí fue muy interesante. Otra cosa, antes de esto yo había hecho otra escenografía que era Girón.
inspirada a Gijón. Entonces, Gijón, yo lo que buscaba era hacer una cosa que fuera retórica, que fuera así, que hablara de todo lo que pasó en Gijón, etcétera, etcétera, pero de una forma diferente. Por ejemplo, cuando el vestuarista vino como dice, el vestido del miliciano, yo digo, yo no creo que eso sea lo correcto, porque el lenguaje de la arquitectura de danza es un lenguaje sugerido. Quiere decir, yo no puedo decir determinadas cosas, y yo creo que cuando tú llevas, también cuando había una carretilla que pensaba de traer la carretilla de obra, de la calle hasta el escenario, cosa que es equivocada, porque ese trasladar, cambiarle de contexto, cambiar de entorno, eso es una cosa que bien, lo sabe Gisela, que cogía una rueda de bicicleta, la ponía en una galería y era completamente diferente, así, ¿cómo se llama eso para poner la botella, no? Eso también era exactamente el mismo que está en la calle, que está en la tienda, y después lo ponía allí, el urinario también, que lo vi en el MoMA de San Francisco, y eso era exactamente porque cambiaba el contexto. Por lo cual, yo pensé que podía diseñar la carretilla, pero para una escenografía. Ahora que en este caso, yo partí de la definición que dan los físicos del espacio. Dice que el espacio es la relación de posición de los cuerpos. Y yo hice una serie de elementos con ustedes que son para el estudio de base cuadrada y que yo ponía en diferentes formas de acuerdo a lo que se estaba actuando, lo que se estaba representando. Entonces, es decir, cambiando la posición, yo hacía un ambiente dramático, un ambiente alegre, cambiando, y hice muchos cambios a la vista del espectador. Lo interesante era que estos elementos, que era manejado a mano en el hotel, en el Teatro Avellaneda, estaba realmente manejado a mano, pero se veía bajaba uno, subía al otro, a la vista del espectador. Yo creo una experiencia espacial interesantísima. Y eso a partir de esta definición que efectivamente yo usaba también en la universidad, le decía que también nosotros lo experimentamos continuamente, que vamos a una casa y veíamos que la cama estaba por aquí, después está por aquí, después está por aquí. Cambian la posición de los cuerpos que están en ese espacio, y el espacio cambia. Es decir, es una forma barata o económica de cambiar casa sin cambiar. En este caso yo cambiaba el espacio de acuerdo al guión. Bien, entonces termino con el permiso de la señora. Pero esto es plano de turno. El plano de turno no había mucho que decir. Eso es el resumen. Aquí están los dos ambientes. El ambiente del restaurante está más influenciado o es como un homenaje al entorno de Prado, del Parque Central, de la calle de Turno, y con una serie de citas, de referencias, etc. No tengo tiempo. Y el bar, el cafetería, en cambio, un cambio de circuleo, o sea, los sentidos del entorno inmediato, y usé, por ejemplo, los muebles de fiesta contrapuestos con demás quietos, usé una pared morada, todo el mundo muy escandalizado por el morado, eso, y finalmente a un poco tiempo me lo cambiaron. La luz
pusieron esa verde muy linda de la biblioteca del 800, que da un ambiente muy íntimo. Y aquí, en cambio, usaba spot. Ahí usaba gigantografía con referencia a la engañadora. Y aquí, en cambio, un mural hecho con neón. Es decir, hay dos épocas, dos maneras de tratar el ambiente, unificado por esa cercha de madera que constituye el falso techo. Entonces, aquí también tuve que ganar una batalla y otra me dijeron que sí, después cambiar. Así para que no fastidiaran. Entonces, así, aquí ven esto, que crea un ambiente bastante influenciado por la luz, etcétera, que aquí, claro, no hay todos los colores que tenía el neón, pero con este reflejo, con esa cosa no real, crea un ambiente bastante mágico. Yo me acordaba lo literario y la cosa de la tradición de la casa colonial, pero algo probablemente me dejé influenciar también por esos ambientes de luces de colores y efectivamente se vivía una atmósfera bastante mágica. Digo vivía porque naturalmente el neón desapareció, los muebles desaparecieron, etcétera. No voy a hacer aquí la conferencia de Marco, pero sin duda no fue entendido todo el alcance o el propósito del libro. Y aquí, esta persona. Una última palabra con respecto a esto era el problema de los croquis. No, los croquis que hago yo lo hacía y lo botaba después una vez terminado. En cambio, la gente, una persona, otra, todo, me hablan de los croquis, se lo juro, yo también lo creí, que era un croquis bonito, etc. Y empecé a recogerlo. Y aquí ven croquis de diferentes maneras. Yo quiero decir que yo hago los croquis porque evidentemente que Carlito no está aquí. Siento que Carlito no está aquí porque él fue la otra forma de enfrentar un proyecto a través de la computadora, con los rendering, con AutoCAD, etc. Yo no rechazo esta parte, yo soy siempre por las novedades, para proyectarme hacia el futuro en todo sentido. Pero yo creo que mano es una cosa de la cabeza a la mano muy directa y que no está en contradicción con los medios actuales que me permiten efectivamente ver como si estuviera construido una serie de aquí estos son todos renderings de Carlos Carlito Rodríguez, que es colaborador mío hace 4 años, y que usted ve es como si estuviera construido, ¿no? Eso es la observación mental que hay. Tenía otra cosa que quería decir, después mi mujer me dice, ¿cómo se puede hacer? No lo diga, después de lo otro. Para mí está muy bien, me parece una frase genial. Aquí no hay muchachita, señorita, ya no se usa. Quería decir, sí, con respecto a la escuela de arte, yo vi una crítica hace un día con respecto a otras cosas, ¿no? Pero que para mí viene muy bien la escuela de arte y que decía que era como un cactus en el culo del arte. Entonces me parece que está muy bien con respecto a la escuela de arte que ha estado creado problemas todo el mundo. Es una frase genial, que es muy bien, esa malestar
hay mucho que ahora aplaude, porque todo el mundo aplaude, y como el último premio, más todavía. Eso muchas veces lo dicen de boca para afuera. Entonces creo que si se sigue la polémica, lástima que digo la polémica como la que diga Iván, se sigue construyendo. Pero bueno, eso no está en mí. Y si no, está mi hija o mi niña encima, pudiera subir una iglesia. Pero le agradezco que me han permitido decirle esto, se lo contaré a mi mujer, y no había problema ninguno, al contrario, con la clase entonces, había una cosa más. Ahora tengo una cosa que casi una necesidad. Pregunto una persona que ha ayudado a los países y se habla de lo que es capaz, lo que ha sido capaz de hacer y lo que parece habrá cumplido desde que nació la iglesia hasta la fecha, sigue así. Yo hice otra cosa, ¿no? Es decir, yo imprimí toda la foto que yo pasé aquí y simplemente quería pasársela para que si alguien quiere ver más de cerca la foto que yo le enseñé de lejos, bueno, aquí está, si quieres el paso, lo que quieran, ¿no? Le doy esa posibilidad. Es decir, es una idea abortada porque yo quería un gran pasillo que nos vemos esta foto en gran tamaño y la voz mía que decía lo Después de estos dos señores, porque no son compañeros, son señores, tienen una jerarquía muy importante. Sobre todo cuando yo soy, como diríamos, cuando uno llegaba antes a los países Cristóbal Colón, analizaba los problemas y, por ejemplo, cuando llegó Lugo, me imagino yo, que diría que el final del río era la cosa más terrible, la más primitiva. Yo soy el final del río. Por tanto, no piensen ni hablen más del final del río. Esto es... Y lo más difícil es cómo empezar. Quiero decir que pude estudiar solamente 5 grados de primaria, porque ya era muy viejo. Nosotros estábamos en una finca y mi hermano, que tiene 2 años menos que yo, estaba en el mismo grado mío. Y por tanto, para poner 5 grados de primaria solamente, tuve que ingresar en bachillerato. Y en bachillerato, en el último año perdí la memoria, y entonces no pude ingresar a la universidad cuando me correspondía, sino en septiembre, algo de eso. El problema es que cuando tú ingresabas en la universidad fuera de tiempo, tenías que estar como 3 años llevando la asignatura hasta que, porque no te dejaban sacar todas las asignaturas, te dejaban sacar pequeñas. Y estuve 3 años sacando asignaturas poco a poco para poder continuar la carrera. En el tercer año pude sacar todas las asignaturas en el mes de junio y de ahí en adelante la carrera para mí fue muy buena, muy exquisita. Me acuerdo que entonces había una profesora mía que se llamaba Elena Puyals y yo le dije, profesora, yo estoy en Mantener. ¿Por qué? Porque yo vivo aquí teniendo una casa de huésped. O sea, yo dirigía una casa de huésped. Yo compraba la comida para que los estudiantes, que eran los de los estudiantes, pudieran comer.
entonces esa etapa fue muy dura para mí porque tenía que comprar la comida para los estudiantes, que eran de 8 estudiantes que tenía. Yo tenía solamente la casa de la cocinera, tuve que hacer todas las instalaciones de agua, cada tanque de todo para que los estudiantes se pudieran bañar. Yo dormía en la sala, corría con una cortina, porque no tenía la habitación necesaria para los demás estudiantes, yo empecé todo el trabajo en este etapa. O sea, estudié esa cantidad, pero siempre con el ánimo de seguir estudiando. Así pasaron 3 años. A los 3 años, por fin, pude resolver todos los problemas en el mes de junio, que era del fin del mes de cuando se terminaban las clases, creo que era junio, no. Y le pedí entonces a la profesora Elena Muyal, que había sido profesora mía, y que yo había sacado sobresaliente del colegio, que le diera trabajo. Entonces, porque yo no tenía por qué vivir. Y ella me dijo, pero joven, si todavía usted no conoce nada, ¿para qué le dé trabajo? Yo le dije, bueno, pues si yo no conozco nada y no aprendo a conocer, maldito, entonces me inició a reír y me dice, bueno, vea, a una oficina, yo le voy a dar trabajo. Me dio trabajo y para cumplir, porque yo no quería dejar de ir a la escuela, para cumplir el tiempo que yo quería, yo trabajaba los sábados y los domingos. En aquella época, en La Habana Vieja, usted encontraba cualquier comida hasta las 12 del día. A las 12 del día, 12 o 1, ya cerraban todos los comercios allá y no podías encontrar nada de comer. Eso existió en aquella época, eso fue verídico. Y por tanto, yo iba a trabajar el sábado y el domingo por la mañana con un caso de pan, con una galletita de todo eso para trabajar en la oficina hasta las 12 del día. Yo trabajaba entonces todos los sábados por la tarde y el domingo por la mañana para poder ganar 90 centavos la hora de lo que me pagaban en aquella época. El sábado en aquella época los estudiantes eran de 80 centavos mínimo, 90 centavos promedio general y algunos pagaban un peso. En una ocasión, después fui a trabajar ¿con quién fue? A Quintana le preguntaron que buscaron un estudiante que se viera, se lo pidió Capalaña, Kiri Capalaña, que era profesor de la escuela. Y fui a trabajar con Kiri Capalaña más o menos 3 meses. Pero qué va, yo dije, aquí yo no aprendo nada. Porque él me dijo el día que llegué ahí, aquí tienes todos los papeles, todos los esquemas que tú quieras, estudia, no tiene problema, no tiene limitaciones, pero vas a hacer cosas ahí. Y un día me dijo, ¿me tengas este papel? Y digo, usted me dijo que hiciera esto con dificultades. Estaba haciendo esquemas para que usted lo viera después que me preguntaba. Y en otras ocasiones, él me decía, coge el teléfono. Y yo me llama, coge el teléfono. Y era una mujer hablando con él. Y a él le encantaba que yo escuchara a las mujeres que lo llamaban a él, ¿verdad? O me decía, por favor, a las 12:30, tú me llamas a la cafetería que está al lado del cine de vida, Carmelo. en Carmelo. Y entonces allí tú me llamas y me dice, una llamada por el profesor Capalaña, Y entonces allá había un hombre que decía, profesor Capablanca, total, llamando por teléfono. Entonces era una personalidad tan que no se parecía a su hermano, que tan violante fue. O sea, a eso llegaba ese hombre. Entonces yo dije, no voy a aprender nada, voy a pasar ya. Y me fui entonces a trabajar con Moisés Quintana. Y trabajé con Quintana, que Quintana es una persona de otras características, y con él estuve trabajando bastante tiempo. Después vino el problema del concurso de seguro médico, entonces Feito Mayo, otro arquitecto, otro estudiante con él, que era el expediente general de toda la carrera, y yo era el expediente proyecto. Entonces nos pidieron formar parte del equipo de Quintana, Rubio, Pérez Beato, que eran los 3, y entonces pusieron Feito y todo, y fueron tan honestos
pusieron con los mismos alturas de letra que pusieron los de ellos. O sea, fueron trabajadores muy... Y ahí trabajé mucho tiempo, aunque en Quintana, que yo estimé muchísimo, nunca fue profesor mío en la escuela, pero le decía a los demás estudiantes que no hablaran mucho de arquitectura conmigo porque yo tenía ideas muy extrañas de la arquitectura. Y sin embargo, después, cuando terminamos, me dijo que él trabaja con nosotros, vamos a trabajar con nosotros. Entonces empecé a trabajar con Quintana, Rubio Pergato, hasta que se terminó todo, hasta que terminamos el concurso que fue feito y yo fuimos asociados con ustedes. Esa fue la primera etapa. En cuanto yo estudié solamente, yo dije que yo he estudiado 5 grados de primaria. ¿No se lo dije ahora? No, perdónenme, porque yo la memoria la tengo muy mala. Hoy te repito la misma cosa 2 veces. Ya eso lo dije todo, 5 grados de primaria. Sí, no, dime cosas. A veces me olvidan las cosas. Tengo un problema que se me olvidan las cosas. Y algunas veces le digo a mi hija o a mi nieta, oye, recuérdame después lo que tengo que hacer por la tarde para... Entonces, por la tarde, ¿qué tú me dijiste? Yo no sé, tú dijiste de contar otras cosas, a mí se me olvidan todo. Hace mucho tiempo que se me olvidan las cosas. Entonces yo lo que hago es una gente que lo anoto todo. Anoto hasta un día, si no me baño, pues no me bañé. No se ríe, pero lo vamos a hacer. Y la agenda es el que me resuelve todos los problemas de falta de memoria que tengo. Yo soy, ya les dije, pinareño. Los pinareños siempre consideraron que era la cosa de más calidad que había en este país. Bueno, no voy a hablar más de Pinar del Río porque no insistió. No sé qué otra cosa podría hablar que a ustedes les pudiera interesar. Porque... Si quieres decir algo, estamos pasando todavía no acordamos, estamos pasando su obra, si quieres decir algo de lo que se está proyectando, ¿no? Bueno, sí, mejor vayan pasándolo porque si no se me olvidan cosas y yo, de acaso, recuerdo algo que regreso atrás, pero esto es una cosa muy extraña. Cuando hablan conmigo, van a ver una cosa muy extraña. Porque hablan de una cosa, después hablan de otra bobería y así las mezclas y cosas que yo no lo sé. Bueno, sí quiero decirles que es importante. Siempre, todas las obras, yo hacía diseño, pero yo hacía los cálculos estructurales. Todas las obras que yo hice, todos los cálculos estructurales, que también tiene 8 metros de uno de ellos. Todos los cálculos lo hacía yo. No, si no estoy diciendo que me cambiaron. Eso tiene 8 metros más o menos de orden. Eso se hizo. Pues no de esas papeles y carteles que pusieron fuera, consiguieron mucho menos. Eso es un punto de apoyo aquí, un punto de apoyo por eso 8 metros, entonces el punto de apoyo, como tiene que girar para acá, lo apoyaba en el extremo izquierdo de aquí que compensaba todas las cargas. Y eso, pues aquí ustedes ahora que hay un basamento abajo para almacenes de piezas, etcétera, de cosas. Bueno, eso se hizo en el año, no me acuerdo, 50 y pico, por eso, 4 años, yo creo que era ahora. Esto es el edificio de apartamento, en la calle, en la época de España, la calle que se llamaban calle Real. Y después pusieron calle Martí. Eso es la calle Martí. No solo la calle Martí, que se cambiaron la verdad. Sí, ese es el del retiro médico, profe. Oh, entonces, es la calle Real. Esta es la calle Real. Este elemento de que hace poco, yo como 2 años estuve allí, y libremente toda la baranda esa, la madera que tiene arriba, el pasamano, que la puse de yiquí, todavía se mantiene perfectamente bien y tiene unos 50 años puesta de arriba. Todos los pasadores son de metal amarillo, todos los pasadores son de metal amarillo, creo que
y el que está en la otra quedó soy yo. Ahí faltó el arquitecto Rubio, porque era Quintana Rubio y Pérez Beato. Pérez Beato era una persona mucho más desde el punto de vista práctico. Cuando se hizo la pared que va a la calle 23, la calle 23 tenía de la mitad de la calle 23 hacia la calle 23, hacia la calle 25, es relleno. Se podía ir al relleno y Pérez Beato se le ocurrió poner una serie de parales verticales. Primero hicimos las cimentaciones de centro, para centrar, apuntábamos la calle contra los cimientos del centro del edificio. Eso lo ocurrió Pérez Beato, que resolvió unos problemas. La calle 23 se podía caer para quitar la calle 23. Eso lo ocurrió a Augusto Pérez Beato Pérez. Esto es el proyecto de Instituto Superior de Agropecuaria de La Habana. Eso nunca se hizo nada. Empezamos a hacer este edificio que tenía 100 por 100 metros. El edificio tenía como 10 metros de alto. Se quedó todo así. Y lo único que hicimos fueron los puentes estos de nadie que tienen, creo que 12 metros, 15 metros. Esos potenciados. Y todo el sistema es el sistema hermano que utilizamos. Las vigas estas que tienen cada uno 20 era transversal, ingeniería genética, sí, cierto, yo tengo eso por final, porque es una estructura, nosotros la patentamos en 5 países que pedimos como un invento, de los 5 países nos dieron reconocimiento, nos dieron los alemanes, nos dieron los ingleses, nos dieron, los 5 países consideraron que sí que era una cosa nueva, entonces, naturalmente, no me dieron ni un kilo aquí. Y después lo que hicimos fue, esto de Gonzalo Romero, lo que hicimos ahí fue los paneles prefabricados, hacíamos cosas prefabricadas y prácticamente trabajamos con una empresa suiza como 9 años y trabajamos para Calle Blanco del Sur. En Calle Blanco del Sur se hicieron muchísimas para turistas y todos los colores de los hormigones, entonces nada por fuera se pintado, todo el hormigón, 2 centímetros de hormigón exterior son colores teñidos especialmente con una tecnología suiza. Entonces nosotros poníamos echábamos 2 centímetros de esos teñidos, echábamos el otro hormigón arriba y salían todo el exterior sin tener que pintar el exterior. Y esa tecnología la trajimos de los suizos y hubo resultados fantásticos. Eso fue Calle Blanco del Sur, es una imagen. Hicimos las piezas todas aquí y por tanto trabajamos unos 9 años trabajando. Y esto de aquí nunca se ha terminado. Esta obra de aquí no se ha terminado todavía. Esta última pieza, que fue la frente anterior, esta última de aquí tiene 11 metros de largo de hormigón fabricado, 11 metros de largo y tiene un voladizo de 3 metros y pico. La logramos hacer con unos nervios casi imperceptibles interiormente y no sé, todavía no han terminado, pero no se logró nada. Esto de aquí, nosotros hicimos aquí que era un cuerpo con botoncitos fabricados en amarillo, todos ustedes de guinea. Y esto yo no sé qué hicimos nosotros aquí, pero salió bien. Yo no me acuerdo qué hicimos. No fue la cúpula. La columna, la pata de la cúpula no fue. Pero no me acuerdo qué fue lo que hicimos. Era la columna y el anillo de la cúpula no fue. Bueno, esto fue una escalera que nunca se llegó a hacer. Que yo estaba pensando una mezcla de estructuras a hacer interiormente. Y por fuera, todo era de ese tipo de piezas para que la escalera queda para un hotel, hotel Pan. Y tenía alrededor de los 6, 7 pisos de altura. Y es la misma estructura de la que tenían todos. Y esto de aquí, bueno, esta la característica que tiene es que ahí los
ASUS, discutimos todos los problemas y hicimos un solo molde de acero, lo hicimos exquisitamente con un milímetro, le dio una sal, y de ese molde de acero sacamos 25 copias de lo que le hicimos de 500 piezas que llevó este fabricante. Todo tiene refuerzo y seriedad para que suponía que debía durar, vamos a ver, 100 años. Y lo que está detrás, la estructura que está detrás sigue galvanizada, pero lo que es la estructura todo aquí es acero galvanizado, perdóname, acero inoxidable. Esto públicamente tiene 500 piezas, que fue muy difícil lograr el problema, contar 500 piezas con esa precisión y que esta línea vertical queda realmente vertical, porque no tenemos comisiones de estudio posteriores, y que quedó vertical por la precisión de cada una de las piezas. Yo creo que estuve como unos años trabajando en esa materia, para calcular qué mínimo de error podía tener la obra de esa pieza para que esta línea de aquí saliera vertical, que un error, ¿verdad? Eso fue lo más difícil que había. Y de ahí salió el punto ese de 1 milímetro.